Hola, muy buenas tardes a todos. Les doy la bienvenida a este nuevo webinar dentro de nuestra serie de webinars dedicados a aplicaciones de secuenciación de nueva generación en salud humana. En esta oportunidad contamos con la presencia de Mariana Viega, que nos va a estar ofreciendo una presentación sobre aplicaciones en genómica de virus. Les cuento un poco más sobre Mariana. Ella es investigadora adjunta del CONICET. Realiza sus tareas de investigación en epidemiología molecular, evolución y genómica de virus respiratorios que afectan a pacientes pediátricos en el Laboratorio de Virología del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez, en la ciudad de Buenos Aires. Es docente de la Cátedra de Virología Clínica desde el año 2006 en la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad Nacional de La Plata. Mariana nos va a ofrecer una presentación de unos 40-45 minutos y sin interrupciones, pero al final de la presentación tenemos una sesión de unos 10-15 minutos de preguntas y respuestas para que tengan oportunidad de hacerle consultas a Mariana. Si va surgiendo alguna pregunta durante la presentación, pueden ir redactándola en el chat. Nosotros la comentamos al final. Mariana, te cedo la palabra. Bueno, buenas tardes a toda la audiencia. En primer lugar, quiero agradecer a la gente de Biosystems por haberme invitado a participar en este ciclo de webinars y poder contarles un poco qué es lo que hacemos relativo a NGS y los virus en el Laboratorio de Virología del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez. En el Laboratorio de Virología del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez no solo se realiza el diagnóstico de un gran número de infecciones virales que afectan a pacientes pediátricos, principalmente desde el punto de vista molecular, sino que hace un tiempo formamos parte de un grupo de investigación que forma parte del laboratorio de secuenciación dentro del laboratorio de virología, que hemos venido trabajando primeramente con secuenciación por sangre, gracias a que tenemos un equipo de secuenciación AB3500 en el laboratorio, caracterizando molecularmente a todas estas infecciones virales que son diagnosticadas en el laboratorio y, nuestro objetivo es saber un poco más de estos virus y saber qué características genéticas y genómicas tienen. En los últimos años hemos empezado a incursionar en las técnicas de secuenciación de nueva generación y principalmente las infecciones en las que, infecciones virales en las que hemos trabajado dentro del laboratorio con NGS son las infecciones respiratorias, virus que afectan pacientes pediátricos produciendo infecciones respiratorias agudas bajas, principalmente virus sincicial respiratorio, que es el tema principal de mi línea de trabajo. También se ha trabajado en genómica de adenovirus. En los últimos años hemos empezado a buscar por técnicas de metagenómica, nuevos virus o agentes de patógenos desconocidos que afectan pacientes pediátricos y que han dado negativos para todos los virus conocidos. También trabajamos en arbovirosis, principalmente virus del dengue, virus de encefalitis de San Luis, estamos tratando de trabajar con chikungunya, y en general, como habrán visto, son todos virus que tienen un genoma RNA. En nuestra experiencia, siempre hemos trabajado con ácidos nucleicos virales. Gracias a un convenio que hemos tenido con la gente de Biosystems, hemos tenido la posibilidad de utilizar el equipo que tienen de MySeq, de Illumina Demo en la empresa, y hemos podido hacer varias corridas. De hecho, prácticamente nuestra experiencia está basada en corridas en el MySeq. En el último año, en realidad hace 2 años, el hospital se le adjudicó un subsidio del FONARSEC con el objetivo de promover la investigación transnacional, y en ese sentido se adquirió en este último año un equipo de NextSeq 500 con mucha mayor capacidad que el equipo MySeq, que está empezando a utilizarse en el laboratorio, pero principalmente nuestra experiencia está dada en corridas con el equipo de MySeq. Y bueno, principalmente nuestro mayor desafío desde que empezamos a trabajar con NGS ha sido lo que se llama el data mining, la exploración de datos, porque claramente, ha cambiado el concepto de lo que es la secuenciación al secuenciar de esta manera, en forma masiva, y ya la exploración de datos no es algo tan sencillo y para nosotros ha sido un desafío muy grande. ¿Cuáles son las líneas que nosotros hemos trabajado principalmente en los últimos años y con la experiencia en NGS? Siempre, como veníamos diciendo recién, a partir de ácidos nucleicos virales, obteniendo bibliotecas de DNA,
Y a través de la corrida de NGS hemos tratado de analizar, por un lado, la variación intrapaciente, la variación viral intrapaciente, con el fin de determinar haplotipos virales, lo que se conoce como cuasiespecies o también coinfecciones, en una muestra sucesiva. También hemos trabajado en la resecuenciación de genomas, obteniendo genomas a partir del conocimiento o el desconocimiento de la secuencia del virus que estábamos buscando, con el fin de realizar análisis filogenéticos y filogeográficos. Y en el último tiempo también hemos trabajado con el descubrimiento, como les decía recién, por metagenómica de nuevos patógenos o patógenos desconocidos en muestras que son negativas para todos los virus conocidos. Para poder entender un poquito más a qué me refiero con la primera línea, la de variación intrapaciente, tenemos que pensar en que los virus, principalmente los virus RNA, que tienen una polimerasa que no tiene capacidad de corregir errores, ya no se piensan como unas entidades, continuas, con un genoma conservado, sino que se piensan como un conjunto de partículas virales o poblaciones virales que infectan a un paciente. Y ya, pensamos en que no son todos genomas idénticos, sino que son genomas que, son muy cercanamente relacionados y que están aún sujetos a un continuo proceso de variación genética y competición y selección, y que eso actúa como una unidad funcional. Ese concepto de cuasiespecies virales principalmente se ha descrito en virus que producen infecciones crónicas, como el virus de HIV y el virus de hepatitis C, y que evolucionan en el paciente. Por otro lado, también en los últimos años se ha empezado a describir todas estas poblaciones, no solo en virus que producen infecciones crónicas, sino también infecciones agudas. También puede ocurrir que un mismo paciente esté coinfectado con más de una cepa viral diferente y que uno tenga que buscar herramientas para poder describir esas coinfecciones. Por otro lado, este estudio de la diversidad genética tiene implicancias no solo en la biología de los virus, como en los distintos aspectos clínicos que afectan a los pacientes. Desde el punto de vista de estudiar la evolución del tratamiento con antivirales, ver si se generan en esas poblaciones virales que infectan inicialmente a un paciente, si se van seleccionando variantes que son resistentes, analizar en ese sentido la progresión de la enfermedad, analizar diferencias en la patogénesis, estudiar el escape al sistema inmune de algunos genes, el desarrollo de vacunas. Todo esto tiene implicancias básicamente en la clínica del paciente. Antes de que surgieran las tecnologías de nueva generación, de secuenciación de nueva generación, la diversidad genética de una población viral se determinaba por clonado de un gen de interés en vectores plasmídicos y se secuenciaba por Sanger cada clon. Este es un método que históricamente se ha realizado, es un método muy laborioso, lleva mucho tiempo y realmente tiene baja sensibilidad para la capacidad que tiene un operador en el laboratorio. De hecho, para detectar variantes minoritarias, a menos, por ejemplo, del 1%, uno debería analizar como mínimo 100 clones para poder detectar esa variante. Con el advenimiento, de la tecnología de secuenciación de nueva generación, y en el contexto de lo que estamos hablando, de las variaciones intrapacientes y demás, la secuenciación masiva puede llegar a tener coberturas tan altas como 10.000 por. O sea, pensemos en la magnitud, en cómo crece la magnitud de la profundidad que uno puede llegar con estas tecnologías. De esa manera podemos caracterizar patógenos altamente variables y llegar a detectar haplotipos virales en el orden del 1%. Y no solo detectar haplotipos virales como población, sino también determinar la estructura de esas poblaciones. Me refiero a poder no solo determinar las variantes, sino también las proporciones de esas variantes en las poblaciones, tomando en cuenta que cada lectura obtenida se puede tomar como que fue originada a partir de exactamente una única molécula de ADN en la biblioteca de ADN que ha sido corrida por NGS. Ahora bien, surgen nuevos desafíos, nuevos problemas. Ahora, al tener tanta profundidad, hay que saber diferenciar entre una variante de baja frecuencia y un error en la secuenciación. Y de hecho eso es uno de los grandes desafíos de estas tecnologías y del análisis de estos datos, y también la de los programas que se utilizan para analizar los datos. Entonces, cuando uno tiene que diseñar un experimento de NGS, tiene que hacerse preguntas para poder determinar bien qué es lo que va a hacer y cómo va a realizar esa corrida. Primero, si uno quiere analizar la variación intrapaciente, ¿qué quiero averiguar con ello? ¿Quiero determinar haplotipos virales minoritarios?
quiero determinar, por ejemplo, recombinación, quiero determinar si hay coinfecciones en un paciente. Ahora, si quiero, por ejemplo, hacer un análisis de resecuenciación de genoma, ¿qué quiero averiguar con ello? ¿Quiero también determinar haplotipos virales? ¿Quiero determinar recombinación a nivel genómico? ¿Quiero analizar la variabilidad interpacientes? Tengo objetivos como, por ejemplo, hacer análisis filogenéticos y filogeográficos, hacer análisis estructurales. Y en base a estas preguntas que yo me tengo que hacer cuando estoy diseñando un experimento, tengo que pensar cuál es la profundidad o la cobertura que necesito cuando hago la corrida. Si necesito una determinada cobertura, ¿puedo poner más de una muestra en una corrida? O sea, ¿puedo multiplexar varias muestras? Si quiero analizar la recombinación, ¿cuál es la longitud del fragmento que yo tengo que obtener para las libraries, en las bibliotecas, para poder observar este resultado? En nuestra experiencia, prácticamente para el caso de genomas virales y genomas de, bacterias pequeñas también, pero bueno, nuestra experiencia tiene que ver con genomas virales y con estudios de amplicones, prácticamente el kit de NextSeq ha sido, digamos, el que hemos utilizado para preparar las bibliotecas. Las bibliotecas básicamente, el equipo de NextSeq lo que hace es utilizar una tagmetasa que corta al genoma en la muestra original, en fragmentos a los cuales les adiciona adaptadores que después van a permitir, a su vez, adicionar index que van a permitir multiplexar varias muestras en una corrida y a su vez los adaptadores, los primers de secuenciación. Luego de esto, digamos, uno tiene que pensar, una vez que, digamos, uno obtiene la biblioteca, es qué tipo, qué reactivos de secuenciación requiero, o sea, cuáles son los cartuchos que yo requiero para poder correr esta biblioteca. Y entonces, en ese sentido, vamos a empezar a estudiar, digamos, cuál es la longitud del fragmento que quiero leer, y por eso, por ejemplo, para el caso del MySeq, vamos a tener cartuchos de 2x75, 2x150, bueno, 2x250, 2x300, esos serían corridas pair-end, en las cuales, si yo digo 2x300, es que podría llegar a leer un fragmento de 600 pares de bases, y también pensar cuál es el rendimiento en gigas de bases que tiene cada uno de esos cartuchos, y en base a eso determinar cuál es la profundidad de la secuenciación y la cobertura que yo deseo para cada una de estas muestras en una corrida. De hecho, uno puede pensar que, bueno, también como nosotros estamos incursionando con el nuevo equipo de NextSeq 500, allí abajo de la diapositiva está mostrado, bueno, los distintos cartuchos de secuenciación, o sea, los kits para obtener las bibliotecas son los mismos, o sea, podemos utilizar NextSeq, pero vamos a utilizar distintos cartuchos. En el caso del NextSeq 500 va a haber cartuchos de high output y de mid output. Por ejemplo, de high output serían para obtener exomas, pero para mí, digamos, para el caso de virología, o sea, para la obtención de genomas, para nosotros serían los de mid output, porque ya tienen un rendimiento de 39 gigabases, una corrida de 2x150. Entonces hay que pensar en que tenemos 39 gigas, y si uno piensa en un genoma viral pequeño, ¿cuántos genomas uno podría correr en una misma muestra y con cuánta profundidad? De hecho, uno podría multiplexar hasta 384 muestras en una corrida. Pero simplemente uno tiene que hacerse esas preguntas que presenté en la diapositiva anterior y decir, digamos, pensar qué es lo que uno quiere obtener y si necesita profundidad y qué profundidad necesita para poder definir qué cartuchos o qué reactivos voy a utilizar para las libraries. Una vez que obtengo las libraries, hay consideraciones muy interesantes, como por ejemplo para nosotros, NextSeq es muy conveniente desde el punto de vista de que nosotros siempre tratamos de trabajar con ácidos nucleicos provenientes de muestras clínicas, en las cuales la cantidad de ácidos nucleicos que se obtienen son muy bajas. NextSeq solo requiere 1 nanogramo total de ácido nucleico para comenzar a preparar la library. Para eso, para nosotros es muy valioso, dado que, es más, nos cuesta conseguir esa concentración de ácidos nucleicos totales. Otra cosa que es muy importante es que la cuantificación debe ser exacta antes de comenzar el kit de NextSeq, como para tener buenas libraries. El método que se recomienda es el método con un método florométrico, con un qubit. Es un método muy sensible a este valor. Otra cosa que nos ha pasado en nuestra experiencia es que no es muy bueno multiplexar muestras muy heterogéneas, o sea, si yo estoy trabajando con muestras amplificadas al azar, no conviene
multiplexarla con muestras que han venido de cultivo, que han sido ampliadas en cultivo, porque, digamos, la distribución o la representación de esas bibliotecas en esa corrida no va a ser homogénea. Y por otro lado, otra de las cosas que yo comentaba al principio, la longitud de los fragmentos obtenidos por fragmentación, digamos, aquellos que van a formar parte de la biblioteca, es un tema a optimizar. ¿Sí? Es un tema que lleva tiempo, que no siempre se consigue fácil. Digamos, no es algo fácil. Hay que experimentar en ese tema. De hecho, cuando uno quiere responder ciertas preguntas y requiere de un fragmento determinado, eso es un tema a optimizar. Entonces, una vez que uno tiene las bibliotecas, lo que hace es ponerlas, inyectarlas en el cartucho, van al secuenciador y luego de 1, 2 o 3 días después, la corrida ha terminado. Uno puede seguir la corrida a través del base space y enterarse que la corrida tenía un problema en el medio o que la corrida va perfecta y en un momento el base space le avisa que la corrida ha terminado y entonces ahora ¿qué viene? Viene algo que es muy complejo, que es el análisis de los datos. El análisis de los datos, créanme que no es sencillo, para los que han trabajado, por lo menos para las líneas de trabajo que nosotros hemos desarrollado, no es tan sencillo. Y de hecho por eso nosotros lo representamos con esta gran ola, porque es un desafío muy grande. Entonces, la primera aproximación a los resultados de la corrida en los equipos de MySQL es el programa o el software MySQL Reporter. Este programa lo que hace es hacer un análisis secundario, una vez que inmediatamente que termina la corrida, que se hace el base calling, el programa hace un análisis que se basa en un flujo de trabajo que fue especificado en la hoja de trabajo, o sea, en la sample sheet. Básicamente lo que hace el programa es demultiplexar las muestras, luego generar los archivos FASTQ, que son los archivos FASTA, que tienen a su vez la calidad de cada una de las reads que fueron obtenidas en el equipo, y luego hace un alineamiento contra una referencia que uno, especifica en la hoja de trabajo, y por último hace una especie de llamado de variantes, en los cuales compara la referencia, digamos, nuestras reads con la secuencia de referencia y lo reporta. Es un programa que corre en Windows y se visualiza a través de un web browser, y los resultados aparecen en la interfaz web del MySQL Reporter en forma de tablas o gráficos para cada corrida. Esto es una interfaz del MySQL Reporter. Acá podemos ver una corrida que nosotros hicimos hace un tiempo, en el cual a la izquierda, arriba, se muestran todas las muestras que fueron corridas. Fue una muestra en la cual multiplexamos 24 muestras. Abajo se muestran los genomas de referencia que nosotros pusimos en la sample sheet. Y a la derecha se muestran los resultados. En la tabla donde se muestra a la izquierda arriba, muestra que para cada una de las distintas muestras que fueron corridas, se muestra el número de clústeres que se obtuvieron para esa muestra luego del multiplexado, y a su vez, al lado, en la columna de al lado, los clústeres que se alinearon con la cepa de referencia, ¿sí? Y a su vez, un porcentaje de cobertura promedio en una de las anteúltimas columnas, que tiene que ver, bueno, con lo que está mostrado a la derecha, que es en el gráfico de arriba la cobertura a lo largo de todo el genoma. Podemos ver que en este caso en particular hubo coberturas, a lo largo de todo el genoma con un promedio de aproximadamente 10.000 por, sin embargo, en distintas porciones sube y baja. Por otro lado, en el gráfico de abajo se muestra la calidad de las lecturas promedio a lo largo de todo el genoma. Luego se muestran las variantes respecto de la cepa de referencia con un score estadístico que calcula el programa. Ahora bien, lo que nos pasaba, una cosa que es muy importante de aclarar con respecto al MySQL Reporter, es que los archivos FASTQ que obtenemos son archivos que no tienen las reads o las lecturas filtradas por calidad. O sea, es un archivo crudo que viene, por eso yo decía, es la primera aproximación a los resultados, y es muy importante que nosotros podamos, luego de obtener esos archivos FASTQ, filtrarlos por calidad, cortar sus extremos, bueno, todos aquellos procesamientos que deben hacerse sobre las lecturas. Entonces, bueno, nosotros cuando comenzamos nuestros primeros experimentos con el MySQL, teníamos los FASTQ y no sabíamos qué hacer porque veíamos que todos los caminos nos conducían a Linux. Entonces, bueno, por lo menos en mi experiencia particular, yo siempre había trabajado con Windows, por lo que Linux para mí era el terror.
Bueno, hasta que, investigando y demás, ya les contaré más adelante cuáles son nuestras experiencias. Lo primero que encontramos fue esta plataforma web, la plataforma Galaxy, que fue como nuestra primera aproximación a Linux a través de Windows, porque era una página web en la cual uno podía analizar los datos de NGS con distintos programas que funcionaban en Linux, pero que yo los veía en Windows. Estos programas, esta plataforma web es fantástica siempre que uno trabaje con cosas que ya están muy desarrolladas. En el caso nuestro nos sirvió para filtrar las reads, para filtrar los FASTQ, para cortar los extremos de las reads, para hacer, digamos, numerosas cosas que tenían que ver con el acomodo, si de alguna manera, de los archivos FASTQ para seguir trabajando. De hecho, podíamos alinearlos contra el genoma humano para sacar las reads humanas y demás, pero básicamente, por ejemplo, en el caso particular mío, que yo quería analizar variantes virales intrapaciente, estas herramientas no nos servían. Entonces todos los caminos, vuelvo a decir, nos llevaban a la famosa ventanita negra, digamos, los bioinformáticos se enojan cuando yo digo ventanita negra y en realidad es la terminal. Y nos dimos cuenta que había que ir sí o sí por ahí. En el caso particular del mío, en el cual yo quería analizar variantes intrapacientes, entre una de las líneas que veníamos desarrollando, logré conectarme con los chicos de la plataforma Bioinformática Argentina. Ellos obviamente ofrecían soluciones bioinformáticas para gente como yo, por ejemplo, que tenía todas las ganas de analizar cosas, pero que no llegaba nunca a un resultado con Linux. Y entonces empezamos a hablar, a hacer reuniones en las cuales yo les contaba cuáles eran mis resultados, cuáles eran mis objetivos, cuáles eran los programas que yo veía en las publicaciones que se utilizaban, y armamos en conjunto un algoritmo de búsqueda de haplotipos virales, básicamente con estos tres programas que están aquí en esta diapositiva, el programa Cure, el programa Predictaplo, el programa bFacer2, y ese algoritmo que está detallado al costado, bueno, podrán verlo, si alguno tiene interés puedo después explicarlo, no viene al caso detallarlo en este momento, pero bueno, gracias a esto hemos podido hacer algunos análisis. Obviamente estos programas funcionan en Linux, por lo cual tuve que aprender con ellos un poco de Linux, más sigo trabajando con ellos. Yo creo que cuando uno trabaja con NGS se tiene que dar cuenta que ya uno solo no puede hacer todos esos análisis, sino que requiere de un conjunto de digamos, la interacción, ¿sí? Cercana entre los bioinformáticos y los bioquímicos, biólogos, biotecnólogos y demás. Entonces, bueno, ahora sí les voy a contar un poquito algunas de las tres líneas que les había comentado al principio que tenían que ver con resultados obtenidos en nuestro laboratorio en el Hospital de Lima. Una tiene que ver con algunos casos particulares con el virus sincicial respiratorio, analizando las variantes virales intrapacientes, la genómica de virus por NGS y la búsqueda de agentes virales en muestras respiratorias con resultados negativos para los virus conocidos. En principio, para que entiendan por qué yo trabajo con el virus sincicial respiratorio, vamos a ponernos en contexto de quién es el virus sincicial respiratorio para los que no tienen ni idea de virus pediátricos. Este virus es la principal causa de infección respiratoria aguda en niños menores de 2 años en todo el mundo. En infantes normales produce infección respiratoria aguda alta, sin embargo, entre el 25 al 40% progresa al tracto respiratorio inferior, produciendo principalmente bronquiolitis y neumonía, sobre todo en el primer año de vida. Y de estos, el 1 al 2% requiere hospitalización. Si uno piensa en que todos los inviernos los hospitales están atestados de chiquitos internados por bronquiolitis, veamos el impacto, y esos representan el 1 al 2%, pensemos el impacto que tiene este virus en la población pediátrica. A su vez causa infección severa, digamos severa me refiero al riesgo de vida en pacientes en bebés prematuros, en pacientes inmunocomprometidos y en pacientes ancianos, luego de la influenza, también es un virus que digamos, preocupa con las infecciones respiratorias bajas. Se producen reinfecciones durante toda la vida y no existe aún una vacuna aprobada para su prevención, sin embargo hay varios ensayos clínicos que han dado muy buenos resultados en el último tiempo y que hacen promisorio, digamos, una aprobación de una vacuna muy cercana. Respecto de los aspectos estructurales del virus sincicial respiratorio, podemos decir que es un virus que pertenece a la familia Paramyxoviridae, dentro de esta el género respirovirus, tiene un genoma que es de RNA, de simple cadena, de polaridad negativa, es un virus envuelto que tiene 3 glicoproteínas insertadas en su envoltura. La glicoproteína G y la F son los principales antígenos generadores de anticuerpos neutralizantes. La proteína G es la que media la unión al receptor, la F la que media la fusión de la envoltura viral con la membrana de la célula huésped.
El genoma de este virus tiene aproximadamente 15.200 nucleótidos, es un genoma relativamente pequeño, presenta 10 genes con 11, que codifican para 11 proteínas, y de todos los genes de este virus, el gen de la glicoproteína G, ese que está marcado, es el más variable. Y como consecuencia es el que se lo utiliza para clasificar al virus en subtipos antigénicos y genotipos y linajes genéticos. Principalmente, bueno, este gen tiene aproximadamente entre 900 y 950 nucleótidos, tiene un ectodominio, que es muy importante, que presenta dos regiones de 700 pares de base, que presenta dos regiones hipervariables, flanqueando una región central conservada, y sobre la base, como les decía recién, de la secuencia de esta glicoproteína, de este gen, perdón, es que este virus se ha clasificado en genotipos y en linaje genético. Me olvidé decir algo, que es que es un virus que presenta un solo serotipo y dos subtipos antigénicos A y B. Y en este sentido, dentro del subtipo A se han descrito 13 genotipos y linajes genéticos, y para el subtipo B se han descrito hasta ahora aproximadamente entre 20 y 21 genotipos y linajes genéticos. Algo que es importante destacar es que en el año 1999, dentro del subtipo B, se describió una cepa con una duplicación de 60 nucleótidos en el ectodominio de la glicoproteína G, y que, digamos, fue descrito aquí en Buenos Aires por primera vez, por eso ese genotipo se llamó BA, por Buenos Aires, y prácticamente dentro del subtipo B, desde que fue descrito en 1999, hoy en día es prácticamente el único genotipo que circula en el mundo dentro de este subtipo. Y en el caso del subtipo A, en el año 2010, se describió de la misma manera una cepa con una duplicación, pero de 72 nucleótidos en el ectodominio de la glicoproteína G, que, digamos, se describió en Ontario, Canadá, por eso se llama ON1, que está ahí a la derecha abajo de la diapositiva, y que también nuevamente prácticamente es un virus que desde que se describió en el 2010, hoy en día es el único genotipo, linaje genético que circula en la población dentro del subtipo A. Una cosa que es interesante de esto es que son duplicaciones bastante grandes, que se han generado, que no se sabe cómo se han generado, hay distintas hipótesis de cómo han sido generadas, pero no se sabe en qué pacientes estas duplicaciones se han generado. Entonces, bueno, analizando algunos casos particulares para el virus sincicial respiratorio, ahora sabiendo un poco el contexto en el cual estamos hablando, hay algunos pacientes que tienen alteración de su sistema inmune que pueden excretar el virus sincicial respiratorio durante semanas y meses después de la aparición de la enfermedad. En tales casos no está claro si siguen excretando la misma cepa, si el virus evoluciona en esos pacientes, puede ser pacientes inmunodeprimidos se infectan con otras cepas que están circulando al mismo tiempo en la comunidad. Tampoco se conoce si el genoma del RCB evoluciona en individuos con infección prolongada, y todos estos conocimientos, digamos, son importantes para poder entender cómo se generan tantas variantes genéticas y tantos genotipos y tantos linajes genéticos, para poder entender, digamos, y poder la variación de este virus y diseñar estrategias de control eficaces. Entonces el objetivo fue analizar la variación genética del gen de la glicoproteína G a nivel intrapaciente. Al principio lo hicimos por secuenciación clonal con Sanger y luego hicimos algunos experimentos con secuenciación de nueva generación a través de las variantes virales y la obtención de los diversos haplotipos presentes en muestras sucesivas de pacientes con infección respiratoria aguda prolongada o reinfección producidas por este virus. En estas dos tablas, son bastante complejas, pero simplemente quiero mostrarles arriba, en la tabla de arriba se muestran algunos resultados que tienen que ver con la secuenciación clonal por Sanger, o sea, aquella que hacíamos originalmente. Acá solo muestro los resultados de dos pacientes. Fíjense que en la tabla de arriba, en el paciente 1, donde dice número de clones analizados, para la muestra 1 se analizaron 14 clones, para la muestra 2, 12 clones. Son dos muestras que son de un paciente que fue trasplantado hepáticamente, en el medio entre las dos muestras. Las muestras están separadas por 50 días una de otra. Quiero decir que, para aclarar, que el virus sincicial respiratorio produce infecciones que se resuelven aproximadamente entre 15 y 20 días, como para entender que si un paciente está más de 20 días, podemos pensarlo como una infección prolongada. Y que cuando analizamos los genotipos de las variantes virales de esos clones analizados, vimos que, bueno, era un genotipo, digamos, el genotipo era el mismo, y que todos los clones prácticamente eran iguales entre la primera y la segunda muestra. En el caso del paciente 2, es un paciente que es inmunocompetente, es una paciente que tenía
una enfermedad neurológica, o sea, no tenía alterada su respuesta inmune, sin embargo tuvo una infección también prolongada, aproximadamente 50 días. Tuvimos 3 muestras, de las cuales clonamos solo la primera y la tercera, obtuvimos 31 clones en la primera y 23 clones en la segunda, y prácticamente los clones, cuando los analizamos, vimos que eran de ese genotipo que les comentaba recién, ON1, dentro del subtipo A, que tenía la duplicación de 72 nucleótidos. Cuando hicimos los análisis por NGS, esto cambió, digamos, la profundidad de las muestras. Fíjense, eso está mostrado a la derecha, en la tabla de abajo, donde dice profundidad. La profundidad pasó a ser de 14, 30, 23 por a 13.141 por, 10.219 por, o sea, aproximadamente 10.000 por. Fíjense la potencialidad que tiene, o sea, es como que hubiéramos hecho 13.000 clones, hubiéramos analizado 13.000 clones. Bueno, cuando analizamos al paciente 1, básicamente, no quiero entrar en detalles, se hizo por amplicones, o sea, se amplificó el ectodominio de la glicoproteína G, y eso fue lo que fue como material inicial para hacer las bibliotecas. Se obtuvieron muchísimas lecturas, de las cuales también se filtraron por calidad. Además, los programas que reconstruyen haplotipos requieren una mínima longitud de las lecturas, por lo cual filtramos y nos quedamos con las lecturas que tenían más de 120 nucleótidos de longitud. Y bueno, determinamos por un lado el genotipo de la secuencia consenso, y por otro lado los genotipos de las variantes virales. Si bien los genotipos eran los mismos, ¿sí?, entre las secuencias de los clones y la de los genotipos de la secuencia consenso y de las variantes virales, ahora vamos a ver en un árbol que viene en la próxima diapositiva, que encontramos otras variantes que no las habíamos detectado por clonado. Y lo más interesante es para el paciente 2, que por clonado habíamos detectado que tenía solo ON1, o sea, variantes que tenían la duplicación. Sin embargo, cuando analizamos las variantes reconstruidas obtenidas por NGS, vimos, y eso fíjense en la tabla de abajo, paciente 2, en la anteúltima columna, fíjense que por un lado está el genotipo de la secuencia consenso, que seguía siendo N1. Sin embargo, cuando analizamos las variantes virales, vimos que teníamos, por ejemplo, un 95% de variantes con ON1, o sea, con la duplicación de 72 nucleótidos. Sin embargo, había un 4%, casi un 5% en la primera muestra, y un 8% y un 7% en la segunda y en la tercera, de unas variantes que eran exactamente iguales en toda su secuencia a ON1, pero que no tenían la duplicación. Entonces lo que vimos ahí era que en pacientes con infección prolongada, nosotros pensamos, esto todavía sigue en análisis, porque estos programas requieren de muchos análisis y muchas veces uno no tiene resultados tan concluyentes, pensamos que en estos pacientes con infección prolongada, en donde el virus tiene más tiempo de poder probar, digamos, genéticamente variaciones, se podrían probar, digamos, esta generación de duplicaciones y pérdidas, y que, digamos, de hecho lo vimos con estas variantes. Ahora bien, uno podría pensar que estos son errores de la secuenciación, es un error de la reconstrucción. Entonces, algo que es muy importante, como para terminar con esta diapositiva, es que uno cuando desarrolla un experimento de estas características en los que no está todo estandarizado y no hay programas estandarizados para poder entender la genética del virus con el que uno trabaja, uno tiene que diseñar como un control interno, ¿sí?, como para poder entender desde dónde está parado y cómo trabaja cuando está trabajando con estas tecnologías, y qué resultados obtiene, y si los resultados que obtiene realmente son fehacientes o podrían ser parte del error. Entonces nosotros lo que hicimos fue, tenemos una cepa de referencia, que es la que está en la última fila, abajo de todo, en la tabla de abajo, donde dice control. Tenemos una cepa que es la cepa de referencia, es la cepa LOM56, la sometimos a exactamente el mismo procedimiento que hicimos con todas las muestras, y cuando analizamos las variantes que se reconstruían con estos programas que yo les estaba comentando, vimos que el 99,62% de las variantes reconstruidas eran, digamos, era como que era una secuencia única que representaba la cepa de referencia. Y había un 0,38% de lecturas o de variantes que no tenían que ver con esa cepa de referencia, por lo cual uno podría decir, bueno, todo aquello que esté por encima del 0,38% de variante, yo podría pensar que podría ser una variante real fehaciente, digamos.
Bueno, en estos árboles que voy a mostrar ahora es simplemente para mostrarles cómo las relaciones filogenéticas entre los haplotipos, que por un lado obtuvimos en este caso el paciente 1 inmunosuprimido, por clonado, representado en triangulitos, verde claro la primera muestra, verde oscuro la segunda, y en cuadraditos representados los haplotipos reconstruidos por el programa CURE a partir de los resultados de Illumina. Y lo que pueden ver es prácticamente que el primer clado, el de arriba, es el que representa, digamos, todos los triangulitos verde claro y verde oscuro, y que cuando nosotros clonamos decimos, bueno, exactamente todo el virus que estaba en la primera muestra es exactamente igual al de la segunda muestra. Sin embargo, cuando hicimos la reconstrucción por CURE, de los resultados de Illumina, vimos que había otras variantes, que son las representadas con los cuadraditos hacia abajo, que estaban en ese paciente en menor proporción y que podían ser variantes que por clonado no nos daba la sensibilidad y por eso no los detectamos, pero que hay que tenerlos en cuenta, porque uno después lo que tiene que hacer es, cuando encuentra variantes diferentes en un paciente con estas características, es tratar de comparar estas variantes con las variantes que circulan en la población general, como para poder ver si estos pacientes podrían ser generadores de variantes diferentes. De hecho, eso lo estamos haciendo en este momento. Y en el caso del segundo paciente, simplemente, no quiero entrar en detalle, pero es similar a lo anterior, simplemente para mostrarles que dentro de ese peinar que se encuentra en el árbol arriba de todo, con triangulitos se representan los haplotipos obtenidos por los experimentos de NGS, en triangulitos y cuadraditos, porque ahí utilizamos dos programas, y básicamente para recalcar nuevamente que nos aparecieron variantes con, digamos, exactamente iguales al OM1 con la duplicación, pero sin la duplicación. Que eso es un resultado interesante porque en los últimos meses se han reportado cepas en otras partes del mundo con estas características. O sea que esto no es un resultado tan alocado, digamos. Bueno, y ahora un poquito sobre las otras dos líneas que son más rápidas respecto de las dos líneas que veníamos, las dos líneas que nos quedaban por describir. Una es la genómica de virus por NGS. Nosotros hemos, a lo largo de las distintas corridas, digamos, hemos ido tratando de complejizar nuestros experimentos. Primero empezamos con amplificaciones de genomas de virus con pares de primers específicos solapados, o sea, lo que hacíamos era amplificar los genomas con pares de primers, hacíamos un pool y eso era lo que iba a la library. Y por otro lado, en los últimos años, como digamos, lo que nuestro objetivo, o por lo menos mi objetivo principal, es obtener genomas completos, en particular de virus sincicial respiratorio o de virus respiratorios en general, a partir de las muestras clínicas directamente. O sea, lo que nosotros queremos es independizarnos de la necesidad de amplificar los virus en cultivo para poder obtener su genoma. O sea, yo quiero tener un aspirado nasofaríngeo y a partir del aspirado nasofaríngeo obtener el genoma. Entonces, bueno, nuestra primera aproximación, por eso digo, fue la amplificación con pares de primers específicos solapados de muestras clínicas. Eso, bueno, ahora vamos a mostrar los resultados. Y después de la amplificación, queríamos ya no tener que tener los pares de primers específicos, sino independizarnos de la secuencia para poder detectar nuevas variantes virales, nuevas cepas, sin necesidad de utilizar primers conocidos. Y eso es lo que sería la segunda estrategia, amplificación independiente de su secuencia. Bueno, aquí hay algunos resultados. Estos son archivos visualizados a través del IGV, del Integrated Genome Viewer. Estos son archivos BAM, que son los archivos que se obtienen luego de alinear todas las lecturas que se obtienen por el experimento de NGS contra una cepa de referencia. Y este es un experimento en particular que se hizo hace unos cuantos años, una compañera nuestra en el laboratorio, que lo que hizo fue resecuenciar el adenovirus, y lo que hizo fue hacer dos pools de muestras. Aquí utilizó pares de primers específicos solapados, dos pools de muestras, que las clasificó según las características de los pacientes. Habían sido algunos que habían fallecido debido a la infección por este virus y otros no, tratando de buscar algunos marcadores moleculares en los virus que nos permitieran poder diferenciar si había cepas que, digamos, tuvieran alguna característica especial. Y bueno, en particular acá vemos que arriba se representan, o sea, aquí hay dos archivos BAM superpuestos, uno arriba del otro, comparados, y lo que se ve es que en la parte de arriba dice adenovirus fatales, serían aquellas muestras de virus provenientes de pacientes que habían fallecido, y en la de abajo los no fatales. Y bueno, por ejemplo, aquí yo puedo mostrar, esto es un resultado muy preliminar, esto requiere mucho análisis todavía, pero acá lo que se puede ver es, por ejemplo, una variante, ¿sí? Eso que está marcado con una flecha
y que está representado en el cuadradito de al lado, podemos ver que dice total count 784, quiere decir que esa base en esa posición tiene una profundidad de 784 por, y que en todas sus bases tiene un 70% de C y un 30% de T. Eso, exactamente la misma posición en la otra población, no se observa. Entonces uno podría pensar que eso podría ser una variante que habría que analizar. Este es un genoma del adenovirus que tiene entre 30 y 38 kilopares de base. Otra estrategia que hemos utilizado es, a partir de cultivos positivos para un virus, como es en este caso el virus del dengue tipo 1, que produjo el brote del 2009, y bueno, y ahora estamos trabajando con el brote del 2016, a partir de cultivos positivos, con una amplificación at random, o sea, un cultivo que está rico en ese virus, se amplifica at random, o sea, sin necesidad de conocer la secuencia del virus, y hemos obtenido genomas completos del dengue virus tipo 1. Otro que hemos obtenido, y que esto fue muy importante, es un resultado que estamos trabajando en este momento, es la resecuenciación del virus de cefalitis de San Luis, ¿sí? Y también a partir de un cultivo positivo, amplificamos a random y obtuvimos el genoma completo, y en este caso fue la primera vez que, el primer genoma obtenido en Argentina aislado de una muestra clínica. En general todos los genomas están aislados de especies animales o de insectos, así que, digamos, en realidad especies animales, no quiero decir, hablar mal, y bueno, nosotros hemos obtenido un genoma a partir de una muestra clínica. Y bueno, en el caso de RSV, que es el virus con el que yo trabajo, por eso lo pongo, digamos, en una diapositiva principal, mi objetivo es siempre a partir, como les decía hoy, del aspirado nasofaringio, de un aspirado nasofaringio yo sé que es positivo para ese virus, quiero obtener el genoma completo sin necesidad de cultivarlo. Entonces, bueno, a partir de los RNAs obtenidos de la muestra clínica, obtuvimos las libraries por amplificación, bueno, por distintos métodos de amplificación. Por un lado, en primera instancia hicimos la resecuenciación con pares de primers específicos solapados a partir de del RNA de la muestra clínica, y después, ahora en este último año, hemos incursionado en esto que les comentaba de la amplificación independiente de su secuencia. Y bueno, aquí tenemos en esta diapositiva cómo hemos, digamos, la primera estrategia, la amplificación con pares de primers específicos solapados. Aquí se ve que hemos obtenido el genoma completo con una profundidad, abajo en la tablita se muestra, de aproximadamente 10.700 por en promedio, ¿no? Esto es porque hemos trabajado con amplicones, ¿sí? O sea que la muestra original antes de entrar a la library era pura de ácidos de amplicones de este virus. Y en el caso, pero sin embargo, digamos, en el caso de la amplificación independiente de su secuencia, amplificada a partir de la muestra clínica, o sea, de los RNAs obtenidos de la muestra clínica, también hemos podido obtener genomas completos del virus sincicial respiratorio. Hemos obtenido genomas completos tanto para el subtipo A como para el subtipo B, y fíjense en la tabla de abajo que muestra que son dos muestras positivas con su carga viral inicial, ¿sí?, determinada por real time, y el número de total de RIS, por ejemplo, para el caso del subtipo A, que sería la primera fila, hemos obtenido 542.308 RIS con una calidad mayor que 30, de las cuales solo el 0,9% alineó con la cepa de referencia del virus inicial. Y eso nos dio un genoma con una cobertura de 60 por. O sea, que de todas esas RIS, el 0,9% me permitió obtener el genoma completo con una profundidad de 60 por. Y con una longitud de fragmento promedio en las libraries de 287 pares de base. Bueno, algo similar, pero con una mejor profundidad del 96 por, obtuvimos para el caso del subtipo B. Bueno, esto es simplemente para mostrarles, como para ir terminando, que estas son variantes, cómo se pueden ver las variantes virales en un IgB, pero en un archivo BAM, perdón, pero ya se los había comentado con el caso de adenovirus. La flecha marca una posición en donde uno puede ver variantes virales. O sea que uno también podría, a nivel genómico, también describir poblaciones virales en una muestra, obviamente.
Y bueno, y la última línea tiene que ver con la búsqueda de agentes virales en muestras respiratorias con resultado negativo para los virus positivos. O sea, nosotros tenemos un gran número de muestras anuales que vienen al laboratorio con un diagnóstico de una infección respiratoria aguda baja, probablemente por un virus. Cuando se le hace la batería de métodos de diagnóstico para los virus respiratorios conocidos, estas muestras dan negativas, también dan negativas para bacterias y para hongos, por lo cual nosotros suponemos, por las características de los pacientes, pues son pacientes menores de 5 años y demás, que pueden ser, digamos, que los pueden estar causando ciertos virus. Entonces, bueno, hemos puesto a punto una estrategia, que en realidad es una diapositiva, es un diagrama representativo, no es la técnica exacta que nosotros utilizamos para hacer esta amplificación, pero por amplificación ad random, o sea, nuevamente utilizando metagenómica de los ácidos nucleicos extraídos, hemos obtenido algunos resultados. De alguna manera, nuestros primeros objetivos tenían que ver con aquella página que yo les hablaba de esa interfase web que se llama Galaxy, en la cual nosotros tratábamos en los archivos FASTQ que obtenemos de estos resultados, filtrarlos para poder eliminar todas las RIPs o todas las lecturas que eran provenientes de humanos, porque pensemos en que estamos extrayendo ácidos nucleicos totales, a pesar de que tratamos de eliminar los ácidos nucleicos humanos, los ácidos nucleicos están. Entonces, bueno, la mayor proporción de RIPs siempre es humana. Entonces, hicimos todos esos filtrados de eliminación de RIPs humanas para quedarnos con FASTQ filtrados, teóricamente, sin datos humanos. Y luego hicimos análisis manuales, de alguna manera, con un programa llamado Blast2Go, en lo cual cada una de las RIPs de los FASTQ que habían sido filtrados se enfrentaban con la base de datos de Genbank. Bueno, básicamente cuando hicimos esos análisis, prácticamente no hemos tenido resultados, digamos, no sé cómo explicarlo, no hemos tenido resultados positivos rápidamente. Sin embargo, bueno, empezamos a buscar y empezamos a ver que digamos, mucha gente empezó a trabajar en metagenómica. Y bueno, por ejemplo, en este caso, lo que se muestra en nuestra diapositiva, encontramos, así buscando, encontramos un programa que se llama, que está ahí en el centro de la diapositiva, que se llama PathShinde, PathTechDirom, que lo que hacía era prácticamente lo que nosotros habíamos hecho en forma manual, ¿sí? Hacía lo mismo, o sea, ahí está representado a la derecha todo el algoritmo del análisis que realiza este programa, y básicamente, gracias a la utilización de este programa, que bueno, esto es una interfase de cómo se utiliza el programa, aquí está la cita del programa abajo a la derecha, pudimos obtener en esas muestras que habíamos analizado en forma manual, encontramos algunos virus que podrían estar relacionados con una infección respiratoria. Lo que quiero decir con esto no quiere decir que el análisis manual estaba mal hecho. Probablemente estaba hecho, pero el tema es lo importante de seleccionar las técnicas bioinformáticas o las herramientas bioinformáticas que uno va a utilizar para hacer estos análisis. Ya pensemos en que, si hablamos de genómica humana, por ahí está más estandarizado, ¿sí? Si uno está buscando mutaciones determinadas, está todo bastante armado. En el caso de virus, y sobre todo en estas cosas que nosotros estamos trabajando, que por ahí no son tan comunes, es más complejo y entonces es muy importante la elección de la herramienta bioinformática. Así que bueno, esto queda como corolario, nosotros seguimos trabajando en esto, seguimos analizando los resultados, y bueno, por último no quiero dejar de agradecer y de mostrarles quién es la gente que forma parte de mi laboratorio, el Laboratorio de Virología del Hospital de Niños, Ricardo Gutiérrez. Estamos bajo la dirección de la doctora Alicia Michenko, somos un grupo de investigadoras, bioquímicas, estudiantes de doctorado, y obviamente no puedo dejar de no agradecer a todos los bioquímicos y los profesionales del equipo de diagnóstico del Laboratorio de Virología, que realmente sin ellos, digamos, que son los primeros, los que reciben la muestra, hacen el diagnóstico, no podríamos seguir todo lo que nosotros hacemos posteriormente. Así que bueno, muchas gracias por su atención y estoy disponible para alguna pregunta que me quieran hacer. Bueno, Mariana, muchísimas gracias por tu presentación. Tenemos algunas preguntas que han ido haciendo mientras nos comentabas tu trabajo. Bueno, acá tenemos una, por ejemplo, secuenciación de nueva generación. Permite determinar hasta qué frecuencia mínima de variantes minoritarias, 1% o menos. Y bueno, en realidad, de alguna manera se
se dice o se comenta que hasta el 1% no podría creer, digamos, en esas variantes, dada la profundidad, siempre y cuando uno diseñe correctamente el experimento. Eso lo dije, lo comenté. Sin embargo, por ejemplo, yo les mostré resultados que tienen que ver con mi trabajo, en los cuales yo me diseñé un control interno, en el cual, bueno, eso que les mostraba recién de la cepa de referencia, y con eso determiné cuál era el error que yo tenía con mi método, o sea, cómo había procesado las muestras, y de hecho yo de alguna manera dije, bueno, en mi caso fue 0,38. Sin embargo, cuando analizaba las variantes, cuando veía una variante que estaba en 0,60 y realmente la analizaba, no es que me quedaba, no me quedo. O sea, si hay menos de, digamos, se puede decir que hasta el 1% podemos decir que sí, que podría ser una variante, pero bueno, vuelvo a repetir, la optimización y el diseño del experimento y la profundidad del experimento antes de empezar. Bien, justo tenemos una pregunta con respecto al control interno que plantean. El control interno necesario para la secuenciación masiva es una cepa de referencia que se encuentra en un replicón, es decir, que tenés una única secuencia que se amplifica por PCR y entonces suponés que no tenés cuasi especies y eso es el control. Eso, digamos, te respondo que sí, en ese sentido. En el caso mío, digamos, no es un replicón, pero es algo similar. En realidad lo que yo hice es una cepa de referencia que yo aislé por plaqueo en cultivo. Hice doble aislamiento en plaqueo en cultivo, algo más clásico, digamos, más casero que el replicón, lo hice hace bastante tiempo. Y, digamos, la idea de esa doble purificación en plaqueo la idea era obtener una secuencia lo más homogénea posible y pensar que no había coincidencia. Sin embargo, me parece que esta observación que me está haciendo la persona que está consultando, me parece que es más apropiada porque va a mostrar una secuencia estable y realmente estable y única. Perfecto. ¿Cuál es la diferencia entre profundidad y cobertura? Porque en algún momento se trató de forma indistinta. La profundidad, en realidad, para mí es... la cobertura es como decir en forma promedio, en promedio, cuál es la cobertura, como decir cuántas veces fue leída una base. En definitiva, la profundidad es lo mismo. Lo que pasa es que por ahí yo utilizo los dos conceptos que por ahí no fui muy clara, pero en una base uno puede ver la profundidad de cuántas veces fue leída esa base. Y cuando hablas de cobertura, por ahí hablas de cobertura del genoma completo, y lo hablas en promedio. ¿Sí? Perfecto. Con respecto al tema del uso de un MySeq demo que comentaste al principio, una de las preguntas es, si no dispongo de un equipo MySeq, ¿sí? Y voy a encargar de secuenciar un servicio, ¿sí? Pero realizaré las librerías yo mismo, que un poco en ese tema de lo que ofrecemos en Biosystems. ¿Yo tengo acceso al BaseSpace o solamente el servicio de secuenciación? Según mi experiencia, tengo acceso al BaseSpace también. O sea, esa respuesta puedo contar en mi experiencia, pero es algo que tienen que hablar con ustedes, la gente de Biosystems. Exacto. Nosotros hemos tenido acceso al equipo demo y posteriormente al análisis por el BaseSpace. Cada uno se ha generado una cuenta y ha realizado el análisis. Y hemos venido, perdón, para terminar, con nuestras bibliotecas desde nuestro laboratorio, solo a meterlas en el equipo. Sí, con respecto al uso del MySeq Demo y las posibilidades de acceder a las herramientas de BaseSpace, depende de cada caso particular y qué tipo de herramientas precisen usar. Para eso les propongo escribirnos un mail a la dirección que figura en pantalla, que es info@biosystems.com.ar, para comentarnos cuál es el proyecto de secuenciación de nueva generación que les gustaría desarrollar. En función de eso, nosotros los asesoramos con respecto a las herramientas que tienen a disposición o cómo se puede encarar y cómo pueden acceder a la tecnología a través del servicio que nosotros proveemos. Servicios que vayan más allá del MySeq Demo hasta donde
tengo conocimiento, te entregan un informe final, o sea, no tenés acceso a la información cruda. Así que eso, los invito a que nos consulten y podemos derivarlos con alguna de nuestras especialistas de aplicaciones. Bien. Bien, acá tenemos otra pregunta. Para las muestras, para secuenciar el virus directamente de la muestra, ¿depletaron el ARN ribosomal o mensajero? ¿Probaron hacer cDNA específico a partir de RNA y secuenciar cDNA doble cadena? A ver, vamos por partes porque me preguntaste muchas cosas. Sí. Si probamos depletar el rRNA, sí. Quiero decir, voy a decir algo que no les va a gustar a ustedes, que hemos probado con y sin ribocero, que es el kit que hemos utilizado, y déjenme contarles que no hay diferencia. Por lo menos en nuestra experiencia, que no quiere decir que a otra persona le funcione. A nosotros en el experimento, o sea, hicimos una corrida en la cual la misma muestra se depletó con ribocero y no, y dieron lo mismo, obtuvimos los genomas a partir de la muestra clínica. La segunda pregunta era... No me acuerdo. Ya te digo. Sí probaron de hacer cDNA específico a partir del RNA y secuenciar cDNA doble cadena. De hecho, eso hicimos, pero no específico. En realidad lo hicimos at random. No hicimos eso. Bien. Es una buena idea. Y aquí tenemos otra pregunta. ¿Qué es importante para determinar el tamaño óptimo de los fragmentos fragmentados? ¿Cómo saber el tamaño por defecto? Uy, qué buena pregunta. Me la hago yo también. Eso es algo que, digamos, nosotros originalmente, el tamaño del fragmento tiene que ver con cuál es tu pregunta original en el experimento. O sea, ¿qué te querés responder? Si vos solo querés obtener un genoma completo, para mí, en mi experiencia, digamos, solo un genoma completo y nada más, y no necesito, digamos, ver variantes dentro de haplotipos, digamos, virales dentro de una muestra, puedo utilizar cualquier longitud de fragmento. O sea, podría leer fragmentos de 50 pares de bases, 100 pares de bases, 50, 200, lo que sea. Ahora, si yo, por ejemplo, quiero analizar, no sé, esta cepa con duplicación y quiero encontrar si hay variantes con y sin duplicación, yo tengo que diseñar, tengo que tener la posibilidad de obtener fragmentos que tengan una longitud que me abarque esa, la duplicación, la primera duplicación, o sea, la cepa original y su duplicación, más un entorno al costado para poder encontrar lecturas dentro de ese FASTQ que me permitan encontrar esas RIFs. Entonces ahí yo voy a tener que decir, bueno, 72 más 72 son 140, más un poquito de un costado y un poquito del otro, 200 pares de base, por ejemplo. Eso depende de cuál es el objetivo del experimento, por eso yo lo decía al principio, o sea, yo primero tengo que pensar qué quiero responderme, o si quiero ver recombinación, si la quiero ver en un determinado lado, o sea, hay un montón de cosas que uno se tiene que preguntar que tienen que ver con la longitud. Si es para obtener un genoma consenso o una secuencia consenso, para mí la longitud del fragmento es independiente, no tiene sentido, digamos. Pero sí para un diseño, por ejemplo, de amplicón. Si yo quiero analizar un amplicón de 600 pares de bases, porque quiero ver un fragmento determinado, como por ejemplo este que yo estaba hablando, entonces ahí tengo que diseñar un experimento tal que pueda obtenerlo. Ahora, ¿cómo se obtienen esos fragmentos de diferente longitud? Es un tema que yo digo, para mí, es punto suspensivo. Nosotros hemos probado varias cosas, hemos probado distintos grados, distinta cantidad de tagmentasa, distinto tiempo de tagmentasa, y no es algo tan sencillo. Digamos, hemos ido y venido, hemos hablado con los expertos de Illumina, hemos hablado con gente de otros lados, para tratar de optimizar eso, y es un tema que lleva tiempo, no es tan sencillo. Así que si alguien lo logra, que me cuente. Bien, bien. Bueno, acá hay otra pregunta en este sentido de los fragmentos, que es análisis de frecuencias de variantes minoritarias sin determinar haplotipos o analizando haplotipos. ¿Variaría el tamaño óptimo de los fragmentos fragmentados?
A ver, volver a repetirme la pregunta a ver si entiendo bien. En análisis de frecuencias de variantes minoritarias, sin determinar haplotipos o analizando haplotipos, ¿variaría el tamaño óptimo de los fragmentos fragmentados? Y depende, porque si vos estás, por ejemplo, analizando haplotipos sobre la base de un amplicón de 800 pares de base o 600 pares de bases, y vos lográs obtener un fragmento de 800 pares de base, cada RIS va a ser un haplotipo, ¿sí? Entonces ahí sí tiene importancia. Ahora, si vos querés ver haplotipos de un genoma completo, ahí no podés hacerlo. Digamos, es independiente del fragmento, de la longitud del fragmento, porque obviamente no podés obtener un fragmento de un tamaño de un genoma, y por otro lado, ningún programa, digamos, vas a tener que confiar o vas a tener que aplicar muchísimos programas informáticos para reconstruir variantes, para poder determinar cuáles son las variantes fehacientes, porque es muy difícil obtener. Los programas dan bastante error, no es tan sencillo, estos programas de reconstrucción de haplotipos. Entonces, uno tiene que aplicar varios programas para poder sacar un haplotipo consenso, ¿sí? Entonces, bueno, depende de cuál sea el objetivo final, si es aplicones o si es genomas completos. Bueno, acá me ponen clarísimo. Ah, ok. Bueno, mientras esperamos alguna pregunta final, les comento que estamos grabando el webinar y lo vamos a poner a disposición del público a través de nuestro canal de YouTube. ¿Sí? Pueden seguirnos en las redes sociales, estamos en YouTube, en Facebook, en LinkedIn, entrando a www.biosystems.com.ar. En la parte de abajo, en el footer, tienen los enlaces directos a cada una de nuestras redes. Y bueno, les reitero nuevamente que contactándonos en info@ pueden comentarnos qué proyecto de NGS les gustaría desarrollar y los asesoramos en las cuestiones ya sea de equipos, insumos y aplicaciones de bioinformática específicas. Bueno, no hay ninguna pregunta, así que, bueno, Mariana, te agradezco mucho por esta presentación. Muchas gracias a la audiencia por participar de este webinar. Y bueno, con esto despedimos el año, retomamos el ciclo de webinars el año que viene. En nuestro canal de YouTube pueden ver todos los de este año y los del 2015 también para entretenerse durante las vacaciones de verano y no extrañarnos. Y bueno, nos vemos el año que viene. Felices fiestas a todos. Bueno, felicidades también.